Bueno, buenas tardes. Compañeros, vamos a continuar. Vamos a jugar nuestro juego. Sigamos jugando nuestro juego cuántico. Vamos a resolver un problema típico, realmente típico, que es el problema de la barrera de potencial. ¿Sí? Entonces ya trabajamos en un pozo, ¿cierto? Donde los límites son de potenciales infinitos. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar un problema de potencial o escalón de potencial que llamamos. ¿Listo? Una barrera de potencial o escalón de potencial. Entonces básicamente lo que tiene uno es lo siguiente. Digamos un espacio definido de esta manera. En términos de X. Y esta barrera pues tiene una altura de potencial B, constante, es constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no sé, aquí hay un potencial B. Y entonces la problemática es la siguiente. Digamos que este es el eje X, ¿cierto? Vamos a poner por conveniencia que X es igual a 0 aquí, justamente aquí. En donde aparece el ¿qué? El potencial, entonces es como una función escalón, ¿lo recuerdan bien? Una función escalón unitaria, ¿cierto? Viene 0, 0, desde menos infinito hasta 0, y luego se vuelve 1, o b de x en este caso, o simplemente b, desde 0 hasta infinito. ¿Estamos de acuerdo? También conocida como la función de Heaviside. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una partícula de tipo cuántico que se avecina o se aproxima a este potencial. Lo hace, digamos, en este caso en el tablero de izquierda a derecha, y hay dos momentos críticos. Uno, en que la partícula venga por acá, no sé, pintémosla así, de alguna manera ondulante. Vamos a pintarla así, ¿cierto? Y nuestra partícula se acerca a esta región del espacio, o sea, donde se encuentra la barrera, ¿sí? De potencial. Entonces puede venir ahí o puede venir acá. ¿Qué diferencia hay con que la partícula venga acá o venga acá? ¿Cuál es la diferencia radical? La energía, ¿estamos de acuerdo o no? La energía. Que este eje, digamos, Y, está caracterizado por definir magnitudes energéticas. ¿Estamos de acuerdo? O sea que aquí va la energía. ¿Sí? Entonces, este potencial obedece a una energía potencial, positiva. ¿Sí estamos? Si fuera una energía potencial negativa, entonces no sería una barrera, sino un ¿qué? Una especie de pozo de potencial. ¿Estamos de acuerdo? Bien, como hay dos versiones, entonces resulta que en esta primera versión la energía de la partícula es mayor. Digamos que la energía de la partícula es mayor que el potencial. ¿Estamos? ¿Qué quedó? Es mayor que el potencial. Listo. Entonces, listo. Entonces, en este caso la energía de la partícula es mayor que la energía del potencial, y en este caso la energía es menor que la energía del potencial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bajo ese criterio, pues hay dos problemas por resolver, dos circunstancias completamente diferentes. Una cuando la energía es mayor y otra cuando la energía es menor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, llamemos a este caso, el caso 1, y a este caso 2. Entonces, ¿qué voy a empezar yo haciendo? Voy a empezar resolviendo el caso 1. ¿Listo? Entonces, el caso 1 es cuando la energía de la partícula es mayor que la energía del potencial. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. En este caso, como hay dos regiones del espacio bien definidas, que yo podría de alguna manera, en este caso ahorrar esto, porque ya no me interesa ahorita. Entonces, hay dos regiones bien definidas, una región 1 y una región ¿qué? 2. En la región 1 la partícula es libre, es decir, no está influenciada por ningún tipo de barrera, energía, potencial extraña. Pero en la región 2, ¿qué? De alguna manera interactúa con la energía ¿qué? Potencial. Entonces resulta que nosotros dividimos
el espacio en doble X. Y ahora lo que tenemos que preguntarnos es cómo es la función phi de X que define el comportamiento de la partícula desde, digamos, desde menos infinito hasta cero, y cómo es la función de onda phi sub, llamémosla phi sub 1, ¿cierto? Muy original, y phi sub 2 de X para la región que 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que nos interesa es averiguar cómo es el comportamiento de esa función de onda. Entonces la pregunta es, si en esta región no hay potencial, ¿cómo es la ecuación o la función de onda que describe el comportamiento de la partícula en la región 1? Díctenme la ecuación de Schrödinger para esta región. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Menos h barra cuadrado sobre 2m por la segunda derivada de quién? De phi de x2, ¿cierto? Más que no hay potencial, pero pues vamos a ponerlo, digamos, más 0, phi de qué? De x, y eso es igual a qué? A e por phi de qué? De x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren que aquí pasa algo interesante. Al ser este término estrictamente nulo, ¿sí? Pues por aquello de que no hay energía, entonces la ecuación diferencial toma una forma clásica bien conocida, que es la siguiente: de 2 phi de x de x2 va a ser igual, como este es una constante, la paso al otro lado, entonces nos va a quedar menos 2m sobre h barra cuadrado factor de e phi de quién? Phi de x. ¿Estamos de acuerdo? Y esta ecuación diferencial es una típica ecuación de ¿qué? Una ecuación diferencial típica de ¿qué cosa? De un movimiento armónico, simple. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Por qué? Porque tiene la pinta de la segunda derivada menos una constante, que en este caso sería esta, multiplicada por ¿qué? Por phi de x. ¿Están de acuerdo ahí? De tal suerte entonces que nuestra partícula o nuestra función de onda tiene una solución bien conocida. La solución bien conocida sería esta, y espero que tengan claro por qué, no voy a entrar en detalles, y es que phi de x entonces debería ser de la forma a por qué y b por qué, para que nos quede bien. Vemos eso antes de que... ¿Cómo sería esa solución? Es que yo tengo una duda. ¿Qué A pasa? la hora de esto, digamos, me aparece imagen en la solución. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que no entiendo cómo, o sea, es que según lo que entendí de lo que leí, es que si lo que aparece en la raíz, digamos, es mayor, es menor a 0, entonces ahí no se tiene en cuenta el imaginario en la solución. Ya. Y No, cuando lo que pasa es es que... menor a 0, Lo que pasa es que eso depende de la, digamos, en este caso particular, en esta problemática de la física cuántica, depende del valor del potencial y el valor de la energía de la partícula. Pero digamos que en este caso particular la función es siempre es la de toda la vida, que es que, o pues, pongámosla, seno de que, en este caso sería, por ejemplo, seno de kx. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Esta solución se puede expresar de manera exponencial, ¿estamos de acuerdo o no? O sea que uno puede expresar eso de alguna manera usando los criterios de la exponencial. ¿Eso sería qué?
Entonces, es como una phi de x igual a por e a la k. Y kx. ¿Está ahora claro o no? Lo que hacen los tipos es olvidarse un poco de estas estructuras sinusoidales y a las exponenciales, pero pues nosotros sabemos que hay una relación digamos, por la conexión de la relación de Euler entre estas expresiones y estas expresiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digamos, se suele trabajar más con estas soluciones. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí también hay algo interesante y es que ustedes saben que estas soluciones generalmente vienen como a seno más b o a coseno más b seno. ¿Se está de acuerdo o no? Entonces la pregunta clave sería, bueno, ¿y por qué diablos entonces la solución aquí solo toma una de las constantes y la otra constante la hace ¿qué? Cero. ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la cual el tipo se atreve a tomar ese tipo de condicionamiento? ¿Qué hace que eso sea así? ¿Sí? Entonces resulta que aquí hay algo muy importante y es, que es muy interesante y es, en esta región del espacio, les explico para que no haya lío porque me puedo estar irreando también. Entonces revisamos un poquito antes de decirles esta barbarie. Aquí toca tener cuidado con lo siguiente, que es algo que toca que quede completamente claro o vamos a perder en el intento, y es lo siguiente. Bueno, aquí tenemos estas soluciones, pero ahí, como decía el Puma, estas soluciones seno de cada x tienen una combinación lineal. Es decir, que estas soluciones a seno de cada x o a coseno de tal tienen que tener en cuenta las dos exponenciales, tanto la positiva como la negativa. O sea que aquí va e a la menos hija que x. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Entonces la solución general, pues uno puede tomarla así, digamos, para un problema de oscilación armónica, pero para este problema toca tener cuidado porque toca tener en cuenta las dos componentes o la combinación lineal de estas dos expresiones. ¿Sí? Por lo pronto, eso sería lo importante para resolver el problema de esta región. ¿Qué pasa en esta región? Pues que la partícula, como en general también es libre, sin embargo, pues obviamente tiene una influencia del potencial, pero está por encima del potencial, entonces toca también resolver la ecuación. Y ahí sí hay que tener en cuenta que el juego del signo, pues para poder mirar cómo se convierte en una solución de ese tipo, porque la solución, curiosamente, en la región 2, esta es la región 1, no lo olviden, esta es la región 1, en la región 2 es similar, pero entonces vamos a construirla desde el principio a ver cómo nos va. Entonces decimos que es menos h barra al cuadrado sobre 2m de 2 phi, en este caso era phi 1, ¿no? ¿Aló? ¿Sí? Digamos en este caso es phi 1 y en este caso es phi ¿qué? Phi sub 2, ¿sí? Entonces, y aquí toca tener cuidado porque sería más, ¿sí? Más, en este caso sí ya entra el juego del potencial, o sea, es que sería más b de x, phi de 2x, y esto va a ser igual a e phi 2 de x. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí, en ese caso, pues sería interesante de pronto combinar el problema, como siempre, llevarlo a la forma convencional, que sería esta, ¿cierto? Aplicarle el signo menos acá, ¿cierto? O sea, porque aquí hay una constante con signo menos, entonces la aplico a toda la inversa para poderla quitar a este lado. Entonces queda h barra cuadrado, factor de ¿quién?
Entonces nos quedaría aquí, escrito así, nos quedaría b de x menos e de quién? E phi de 2x y esto es igual a 0. ¿Están de acuerdo? Escrita de esa manera. Ahora lo que nos toca mirar es... Sería sí, tienes razón. Aquí hay que tener cuidado porque, claro, yo paso este pasa a restar, pero aquí está positivo, pero como yo apliqué la constante negativa, entonces este también era negativo, así que pasa positivo, o sea que nos quedaría e menos b. Pero va a poner que sería positivo. E menos b de x y este positivo. ¿Están de acuerdo? Revisemos ese proceso antes de que no sea que la hayamos embarrado. Chan. Positivo. Sí, listo, lo factorizamos. Y quedaría así, si es correcto. Listo, entonces teniendo esa estructura toca definir la solución. Tengan presente que en este caso E es mayor que ¿qué? Que B, ¿cierto? Entonces miren que esta ecuación tiene la misma pinta que esta ecuación, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ¿y por qué aquí sí, aquí y allá no? Si ustedes las reescriben de esta manera, tal vez vean la forma típica de la ecuación otra vez. De x de x2 va a ser igual a menos, y aquí este menos es el juego importante porque este menos viene acá, y lo otro es una ¿qué? Constante, que en este caso sería 2m h barra cuadrado, factor de e menos ¿qué? Menos b de x. ¿Están de acuerdo? Esta resta va a ser positiva, porque e siempre es mayor que b, así que aquí no hay lío. ¿Están de acuerdo? Entonces quedaría de esta manera. Factor de phi sub 2, ¿no? Aquí no lo puse, pero es phi sub 2. Phi sub 2 y phi sub 2 de x. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, esta ecuación diferencial, como es analógica a esta ecuación diferencial, pues la solución también es ¿qué? Similar. ¿Están de acuerdo? La función de onda es similar para el problema en la región 1 como para el problema en la región ¿qué? 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Como en la solución, entonces la solución sería phi sub 2 de x va a ser igual, obviamente no pueden ser los mismos que coeficientes, tienen que ser ¿qué? Otros distintos. Entonces, no sé, generalmente en el librito ahí los ponen ce a la i k x más d e a la menos i k que x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en general esa sería la pinta. Bueno, acá antes de pronto de ponernos a rayar eso, que veo que de alguna manera se hizo necesario definir un K y un K prima, ¿no? ¿Por qué? Porque es que no es lo mismo el K de acá que el K de allá, ¿no? Porque resulta que el K siempre depende de la estructura de la constante, ¿no? ¿Aló? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? De hecho, creo que si mal no estoy, K cuadrado es igual a esta estructura, ¿cierto? Entonces K cuadrado es igual a esta estructura y K cuadrado es igual a esta estructura. Entonces son dos Ks completamente distintas. Hagamos una cosa, calculemos las dos Ks aquí para que no haya lío. Aquí, aquí está. Y la mandé al otro a descansar para siempre. Ya no borra, entonces ya es solo amor. Entonces, digo acá que la constante K en nuestro problema va a ser la raíz de 2me sobre h barra cuadrado. ¿Están de acuerdo? En este caso. Y la otra constante no la voy a llamar K, sino la voy a llamar K' por aquello de que es otra problemática. Esta es K, la K de acá. Mientras que esta estructura sería lo que nosotros hemos denominado K' o está asociado a K', donde K' sería igual a la raíz cuadrada, pero ya de esta estructura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería la raíz cuadrada de 2m h barra cuadrado, factor de e menos b de x, o simplemente b, ya sabemos que es constante, igual. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la pinta que tendrían las dos constantes, K' y K. Bueno,
Pregunta, ¿hasta ahí está claro? Es estrictamente un proceso de ecuaciones que diferenciales, o sea, no tiene nada de mecánica cuántica o física cuántica. ¿Qué pasa? Pasa algo que es realmente importante y es la fenomenología y las ecuaciones para poderlas conectar, porque miren, esta solución para la segunda región y esta solución para la primera región, entonces esto tiene que haber una forma de ¿qué? De conectar las soluciones, ¿sí? Que den cuenta de circunstancias físicas que están aquí, porque si no simplemente sigue siendo un problema de ecuaciones ¿qué? Diferenciales. Entonces resulta que lo que se espera es que la función de onda aquí, en esta región, sea continua. ¿Estamos de acuerdo? La función en esa región, la función total, la que describe todo el fenómeno en ambas, desde menos infinito hasta infinito, debe ser una función continua en ese punto, que es donde pasan cosas críticas. Entonces, primero tenemos que garantizar las condiciones de frontera, que son básicamente que la función 1 evaluada en 0, que esto es x igual a 0, por conveniencia, aunque podría ser cualquier otro lugar del espacio, seguramente sería equivalente, no habría mucho problema. Entonces phi de 1 es igual a 0, phi de 1 es 0, debe ser igual a phi de 2 en ¿qué? En 0, es decir, el valor de la función. Voy a pintar en dos colores, yo creo que sería como interesante para que quede claro. Entonces viniendo roja, y por acá viniendo no sé qué color la había puesto, azul o negra, me fui malvado, esto es negra, ¿sí? Entonces la función aquí debe ser que continua en ese puntico. Y también la derivada. Entonces resulta que phi prima de 1 evaluado en 0 debe ser igual a phi prima de 2 en ¿qué? En 0. Estas se llaman las condiciones de frontera. Entonces, condiciones de frontera. Eso se lo enseñan a ustedes en electrodinámica o en electromagnetismo, no sé. Condiciones de frontera. ¿Listo? No sé, creo que son las mismas condiciones de Neumann y Dirac, si mal no estoy. ¿Estamos claros? Entonces esa sería la pinta. ¿Preguntas? ¿Ahí está claro? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues nos toca coger las dos funciones que dijimos que son solución, en este caso, esta función y esta función, cada una con su k y k', evaluarlas en 0, igualarlas y derivarlas y evaluarlas en 0 y también ¿qué? Igualarlas y mirar qué tipo de condiciones se deben cumplir en esta región para que las funciones sean solución para todo el espacio. ¿Estamos claros? Insisto, lo duro no está ahí, lo duro viene después. Es muy complicado. De hecho, creo que yo lo entiendo, así que vamos a ver. Entonces, por lo pronto, voy a borrar y voy a escribir otra vez aquí en continuo las dos soluciones y empezamos a hacer las derivadas y todo lo mismo. ¿Listo? Entonces, tengan en mente estas constantes para que me las dicten y escribirlas bien. ¿Listo? Entonces, la función solución 1, phi de 1, x, hemos decidido que es ae a la ikx más be a la menos ikx. ¿Listo? Dale. La función 2 tiene un comportamiento similar con constantes distintas y también la constante k es distinta, entonces aquí sería, digamos, c e a la ik' x más d a la menos ik'x. Teniendo presente que k está definido como la raíz de 2me sobre h barra cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Y k' está definida como la raíz de 2m sobre h barra cuadrado factor de e menos b. Démosla por este momento así. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que hay. Entonces, con esas condiciones vamos a trabajar con la primera condición de frontera que nos dice que phi de 1 en 0 debe ser igual a phi 2 en 0. ¿Listo? Y vamos, así como dirían los españoletes, al tiro. Igualemos. Entonces, phi de 1 en 0, estamos de acuerdo que sería lo siguiente, sería reemplacémoslo a e a la i k por 0, ¿están de acuerdo? Más b e a la menos ik por 0, y esto debe ser igual a c e a la i k' 0 más d e a la menos ik 0, ¿están de acuerdo?
Y pues una mano de unos ahí maravillosas que son las que nosotros necesitamos. 1, 1, 1 y 1. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Aló? ¿Sí? Entonces nos va a quedar aquí una situación, y es que A más B debe ser igual. Eso está sospechoso, ¿cierto? Sí, más D. Miro yo que estoy haciendo los registros de este. Chan, 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 chan. Ah, listo, perfecto, perfecto, maravilloso. No, ahí no hay machete. No, ningún machete. El Puma. Pero bueno, prepárense. Oiga, no, aquí es donde empieza a haber unos argumentos cuánticos que pueden ser sospechosos. ¿Me hago entender o no? No sé si sea machete, pues pensaría que no. ¿Cierto? Pero que resulta que parece ser que a partir de yo pensaría que este criterio, esto que surge, que les voy a contar, es muy probable que surja a partir de un experimento y no a partir de la teoría. ¿Me hago entender? Porque si uno piensa clásicamente, miren, porque esto es un problema clásico pero serio, esto es un problema muy serio, ¿sí? Y es el juego de siempre. Uno dice, bueno, si yo tengo una pelota y la tiro por encima de la pared, suponiendo que la pared se comporta como una barrera, pues ¿qué esperaría uno que hiciera la pelota? Pues que pasara derecho y no hiciera nada más. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que en la física cuántica pasan cosas raras. Como por ejemplo, que la barrera, la partícula fue lanzada más alto que la pared y de alguna manera la pared la devuelve. Sí, incluso tirándola por encima. Se devuelve. Me dice, ¿cómo es esto que posible? ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, pensaría yo que esta energía que nosotros tenemos definida aquí sería el valor medio de energía de las partículas que viajan, puede ser un rayo, un haz de partículas, ¿no? Que viajan a través de esto. Digamos, podría ser una versión, ¿no? Estoy especulando. Y de pronto hay unas energías, unas partículas que tienen menor energía y rebotan aquí. Pero hay otras que pueden pasar, aunque vayan en el mismo rayo. Pero yo pienso que eso es una justificación muy clásica de las cosas. ¿Me hago entender? Al parecer, incluso aunque una partícula tenga más energía que la barrera, podría rebotar en la barrera. Entonces yo creo que esa no es una situación teórica, yo creo que es una situación experimental. O sea, que los tipos hacen un tipo de prueba similar a este y encuentran que hay partículas que, a pesar de que deberían pasar, no lo hacen y se vuelven y hacen conteo de partículas. Recuerden que la física cuántica es una física que cuenta o hace estadística, ¿sí? Que es lo que hacíamos en la clase pasada. Encontrábamos que probabilidades de cosas, pero no era como siempre que es que eso va a ser tanto o tanto. ¿Me entienden cómo es? Entonces, ¿cómo se generan esas curvas? Haciendo bombardeos y conteos, ¿cierto? Y mirando quiénes quedaron dónde. ¿Estamos? Ese es el juego. Entonces, en este caso pasa algo interesante, y es los expertos, los genios gurús que trabajan en este ámbito, dicen que en este caso hay que tener presente que D es que 0, que D es igual a 0. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Entonces, mire, A más B igual a C, pero ¿por qué diablos D y no C? Es la pregunta, ¿sí? Entonces, mire, porque entonces aquí dice el hombre que en el caso de la segunda curva, es decir, esta curva negra obedece a Φ2, que si se dan cuenta D es parte de Φ2, ¿cierto? Entonces resulta que, bueno, aquí D está en juego. Entonces resulta que como D es parte de Φ2, entonces resulta que las partículas que ya hayan logrado superar la barrera no se van a devolver. Es decir, el efecto de devolución solo está en una región del espacio, en x igual a qué. En x igual a 0 hay como una especie de ¿qué? De espejo barrera.
Entonces cuando llegan acá puede pasar algo, pero si ya pasaron, ya no pasa ¿qué? Nada. Entonces ya es como la pelota. Después de que la pelota pasó, pues pasó. ¿Está de acuerdo? Pero en el justo momento en que se encuentra con la barrera pasan cosas. Entonces, como las partículas aquí solo viajan en esta dirección y no en la dirección contraria, entonces el coeficiente D se hace ¿qué? Nulo. Oiga, pesado, ¿no? Ah, no, eso es pesado. Y aún más porque uno dice, pero ¿cómo así que partículas reflejadas? Claro, lo que pasa es que en esta onda, sí se presentan partículas que reflejadas. Es decir, si uno hiciera una simulación de esta onda, uno encontraría que esta onda viene linda. Tan. Pero cuando la partícula llega en esta región, entonces la onda va a ser algo raro. Va a pasar, pero puede ser que parte de la onda se refleje, que es un proceso muy típico. Por ejemplo, uno tiene un rayo de luz y lo proyecta puede ser incluso sobre una ventana, tal vez en la noche se ve el efecto, ¿no? Entonces, parte del rayo puede que atravesar, pero hay parte del rayo que se ve reflejado en la ventana. Y los fotones son partículas cuánticas. ¿Está de acuerdo? Entonces, en ese caso, la ventana haría como ese papel de barrera, entonces hay unas que atraviesan, y después de que atraviesan, las otras ¿qué hacen? Pues siguen viajando. ¿Está de acuerdo? ¿Aló? ¿Sí? Y también hay, bueno, ahí también hay un truco, ya voy con eso. Y hay unas que se ven reflejadas en la ventana, que uno las ve, o sea, uno ve la linterna, ¿no? Uno ve la luz de la linterna en la ventana cuando le apunta a la ventana. ¿Está de acuerdo o no? Entonces, eso es lo que está, digamos, realmente ocurriendo en ese punto. ¿Listo? Entonces, es un pequeño lazo que toca tener presente para poder resolver este tipo de problemas. En este punto, cuando viene por debajo, también este coeficiente llega a un punto donde no, mentira, no, ahí no lo hacen cero. No, ahí no se puede hacer cero. Porque ahí sí hay partículas que se reflejan cada rato. Pero aquí no, aquí ya pasó. Entonces, bueno, igual después lo discutimos con más detalles. Si quieren, sigamos haciendo el desarrollo y ya al final decimos qué pasó. ¿Listo? Bien, entonces, primera conclusión: A más B es igual a C más D. Pero en este caso, como D es 0, y aquí lo pongo, D es igual a 0, ya que no hay partículas reflejadas o partículas que se devuelvan. ¿Listo? No hay partículas que se devuelvan. ¿Está claro? Entonces, D es 0. ¿Listo? D es 0. ¿Cómo? ¿Se devuelven o no se devuelven? Que no se devuelvan. O sea que hay partículas que después de que atravesaron no se devuelven. Creo que digo, el rayo ya se fue y ya no vuelve. Las que están acá, es decir, estamos de acuerdo que ustedes que estudiaron óptica saben que digamos que la luz es una onda electromagnética. Cuando incide en el vidrio, entonces bueno, se presenta un efecto de índice de refracción y índice de reflexión, todo el rollo, ¿cierto? Porcentaje pasa y otro porcentaje se refleja. Entonces resulta que en ese momento se va a presentar un fenómeno que es este: hay una onda que viene haciendo así, pero como la misma luz llega y se va a devolver, entonces va a haber un momento en que se van a sumar las dos ondas para todos los rayos o para todas las partículas que vengan sobre la misma línea que viene el haz de luz. ¿Sí? Y va a haber otro haz que va a pasar ¿qué? Derecho, otra pequeña cantidad de luz que va a pasar derecho. Entonces nosotros tenemos que dar cuenta de eso. Entonces lo que estamos esperando es que después de que atraviese la ventana, ningún rayo de luz se devuelva. Pero mientras esté pegando con la ventana, los rayos de luz, algunos se van a reflejar y otros se van a propagar. Es el mismo fenómeno. ¿Estamos claros? Entonces por eso los tipos deciden hacer esta constante nula. ¿Estamos de acuerdo? Esa constante la hacen nula. Bien. Ahora, ya tenemos las condiciones de frontera y hemos deducido algo respecto a las constantes con la primera condición de frontera, pero ahora hay otra condición de frontera, entonces nos toca usarla. La otra condición de frontera es la condición de las derivadas. Entonces revisemos la condición de las derivadas y miremos
¿Qué pasa? Entonces, nada, pues toca hacer las derivadas, ¿no? Entonces vamos a hacer primero la derivada de esto, que entonces nos quedaría lo siguiente. Phi 1 de x prima va a ser igual a... nos quedaría i k a por e a la i k x. ¿Están de acuerdo? Esa sería la primera parte. Y la segunda parte pues sería analógica, pero con signo que menos, esto sería menos i k b e a la menos i k x. ¿Están de acuerdo? Esa sería la derivada. Y la derivada de la otra función, como es analógica, pues debería ser que Y la prima. pues sería i k prima. Bueno, pero aquí es c, ¿no? Es c, perdón. E a la i k prima x. ¿Estamos de acuerdo? Y con el otro término, ¿qué hacemos? Pues si es cero. Pues si es cero de una. Sí. Como es cero, exactamente, como ya asumimos que es de cero, entonces ya no lo derivamos porque ya sabemos que esa constante está aquí eliminada del juego. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora lo que nos queda es lo siguiente, nos dice, bueno, y ahora entonces, ¿qué podemos encontrar ahí? Primero hay que evaluarla en dónde, en x igual a 0, ¿están de acuerdo? Para lograr el efecto. Entonces yo digo, phi de 1' en 0 va a ser igual a i k por a menos i k por qué, por b, ¿estamos de acuerdo? Y phi' de 2 en 0 va a ser igual a i k' c. Y ahora toca aquí igualarlas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que nos va a quedar es que i k a menos i k b debe ser igual a i k' que c. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, obviamente acá la i se va, ¿no? La i se cancela porque está en todos los lugares del juego. Entonces ya no es una cosa imaginaria, es una cosa real. Entonces nos queda ka menos kb, o incluso, pues no sé, podríamos intentar factorizarlo, no sé. Es que ahorita toca hacer unos procesos algebraicos y no son tan triviales para poder dar cuenta de ciertas circunstancias. ¿Sí estamos? Entonces, pregunto, ¿está claro hasta ahí? Sería la siguiente condición de ¿qué? De frontera. Entonces van dos condiciones de frontera bien definidas. Una, que a más b es igual a c, y la otra que a k menos kb es igual a k' c. Y con estas dos estructuras, pues uno tiene un sistema de dos ecuaciones con tres ¿qué? Incógnitas. ¿Está de acuerdo o no? ¿Lo ven? ¿Qué información podría tener uno al inicio de los eventos? Por ejemplo, ¿qué información podría uno tener en un evento cuántico de estos? Pues posiblemente las condiciones iniciales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el truco de este punto de las constantes y de los coeficientes y todo lo que se debe trabajar ahí, pues es buscar dejar las respuestas de dos constantes, o bueno, de estas tres incógnitas, dejar dos en términos de una ¿qué? De una sola. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el ¿qué? Ese sería el truco. Entonces lo que vamos a hacer es jugar a hacer eso. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es jugar a hacer ese truco. Entonces bueno, miremos a ver qué digo aquí el maestro para no equivocarse. ¿Aló? Respondiendo un poco a lo de la D no se hace cero también dependiendo de, o sea, no sé si tiene relación con el potencial que hay en ese punto, porque digamos si está viendo la derivada, ahí está refiriéndolo en términos de las K, no sé si entonces la D se hace igual a cero por el potencial en ese X sub 0, o sea, como el cambio del potencial. No.
tiene que ver es con la dinámica de movimiento del sistema después de haber atravesado el lugar donde se encuentra por primera vez el potencial. No tiene nada que ver, digamos, con... o sea, esa constante aparece por la dinámica que tiene la onda propagándose después de haber interactuado con el potencial. ¿Me hago entender? Es decir, por lo que está pasando desde aquí hacia qué, hacia adelante. Como no hay, claro, podría ser que apareciera, podría ser que de pronto eso no fuera cero si apareciera otro potencial por aquí arriba. Porque si apareciera otro potencial por ahí arriba, entonces, pues tendría que ser de diferente de cero. ¿Por qué? Porque cuando las partículas que van viajando por acá, que ya pasaron la primera barrera, lleguen acá, entonces van a haber unas que se van a devolver. Entonces D no puede ser cero. ¿Me hago entender? D no puede ser cero en ese caso. ¿Sí estamos? En ese caso D no puede ser cero. Además, viene que también está asociado un poco a los signos, ¿no? A los signos de por qué eligen, por ejemplo, D y no C. ¿Sí? Entonces resulta que miren que esto siempre, digamos, podemos pensarlo en positivo. Porque esto siempre se evalúa en ¿qué? En positivo. O sea, X siempre se evalúa desde cero hacia ¿qué? Hacia adelante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren que acá empezaría a tomar, digamos, valores de menos X, por decirlo de alguna manera. Entonces no hay cosas que se propaguen en esta dirección, por lo tanto el término que debo anular es que este de acá, no este de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces bueno, el caso es que con estas constantes debo jugar el juego. Entonces acá, ya esto sí es pura álgebra de Baldor, página 2. Entonces tengo que K'C es igual a K menos KB, eso lo tengo ahí. Y entonces de esta ecuación voy a despejar la constante A. ¿Listo? Ya presente que la constante A está asociada a la función de ¿qué? De entrada, ¿no? Entonces esta es posible una información que yo pueda ¿qué? Tener. ¿Quién? Por lo menos. Esta información debe darme algo del problema de entrada. Ya discutiremos qué es. ¿Listo? Entonces, nos fuimos. Me queda que A va a ser igual. Entonces, despejando de acá, estamos de acuerdo que paso esto a sumar y paso esto aquí a dividir, ¿no? Sería A para acá primo sobre A, que acá por menos más K primo sobre K menos. Ah, ya. Sí, ya, listo. Entonces voy a hacer eso. Entonces digo, esto va a ser K'C más KB, ¿están de acuerdo? Todo sobre K. Esto ya es álgebra, ¿no? Esto es álgebra. Me preocupa más lo de la evolución que esto. Y ahora, porque digamos yo la tengo distinta, porque resulta que de acá, o de esta ecuación, yo despejé B. Y entonces dije que B iba a ser igual a C menos ¿qué? A C menos A. ¿Están de acuerdo? Entonces la voy a ¿qué? La voy a reemplazar. ¿Listo? Ah, bueno, entonces miren que ahí queda una cosa que es bien curiosa. Entonces yo digo que A va a ser igual a K'C más K por B. ¿Pero quién es B? C menos ¿qué? Menos A. ¿Sí lo ven? ¿Todo sobre quién? Sobre K. Entonces resulta que ahí me toca hacer álgebra de Baldor página 2 para poder despejar A porque es por cosas del destino. A está dependiendo de A, ¿no? Obviamente eso no puede ser, así que nos toca despejar ¿qué? A de acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría ese truco? Entonces, tocaría hacer distributiva, tan, y mirar qué pasa, ¿cierto? Entonces hagamos. Ya es carpintería que dijo su profesor. Entonces digo, A va a ser igual a K'C más Kc menos Ka. No, pero ahí es solo acá, ¿no? La acá que nos tiene. Menos así, sí, tal cual, ¿cierto? Y aquí puedo dejar la C. Sí, no. Sí, así da. Uf, sí, maravilla. Estoy hecho un genio. Ah, sí, Te sobras acá, bro. Te sobra la acá, mira. Es sobre K, es sobre K, ¿no? Sí, pero la acá que Ah. no la ve. Ah, no, ahí está perfecto, ¿sí o no?
Ya, genio, estoy hecho genio, no sé qué pasa. Esto más me impresiona, esto me da 2A igual a K prima C más KC sobre K. Y tú me dices que A es igual a K prima C más KC. Incluso uno puede factorizar C para que no diga que no, que ese profesor no sabe a qué hora página 2. Dan, todo sobre qué? Sobre K, joder, ahí está. Sobre 2K, maldita sea, sobre 2K. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Ya está o no? Listo. Sé que me está liberando allá, que ese factorizo el 3, que el 41. ¡Chan! Pregunto, ¿hasta ahí estamos claros o no? Listo, entonces ya tengo A. Listo, entonces ya tengo A. Ahora este man me dice que... Listo, ahora qué hice porque ya me olvidó. Listo. Entonces, ya tengo A, pero como yo les decía que A es mi dato de entrada, como yo les decía que A es mi dato de entrada, ¿sí? O sea, es la información que seguramente sí voy a tener al inicio de los eventos, entonces voy a tratar de dejar todo en términos de la información de qué, de entrada, para poder dar cuenta de la información de qué, de salida de los eventos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no sé si se dan cuenta que la información de salida de los eventos está digamos, colocada en B y está por supuesto colocada en C, ¿cierto? Porque seguramente B está asociado a algo que tiene que ver después de haber interactuado con la pantalla o con la barrera, y C también porque tiene que ver con las partículas que siguen viajando después de haber ¿qué? Interactuado. Entonces realmente lo que hago yo acá es, pues sí es lindo, pero lo quiero es C, entonces C va a ser igual a por eso, o sea, acá así, ¿no? 2K sobre K prima más K, ¿sí o no? Listo, entonces tengo C. Muy linda la C. Muy linda la C. Y ahora lo que quiero averiguar es quién diablos es quién. B. ¿Listo? Entonces, pero como ya la tengo, porque miren que B es C menos A, ¿sí o no? Entonces lo único que tengo que decir es que reemplazo A en términos de qué? De C, ¿no? Y despejo todo. ¿Están de acuerdo? Sí, reemplazo C. Reemplazamos C para que nos quede todo en términos de A, correcto. Entonces nos fuimos. Entonces nos queda B igual a C menos A, ¿cierto? Bueno, sí. Es que puedo hacerlo de la otra manera, así como que estoy haciéndolo de la otra manera. Listo, entonces digo que esto es menos C, que es 2K sobre K' más K, más, menos A. ¿Están de acuerdo? Y ahora nos quedaría que B, entonces va a ser igual a ¿qué? A factor de 2K menos 1, ¿cierto? Sobre K más K prima. O K prima más K, pues, da lo mismo. ¿Sí o no? ¿Listo? Y entonces debería tener esa pinta. Pero yo hice una álgebra de valor violenta. Yo me volví loco. Hagamos el álgebra de Baldor. Toca hacer álgebra. Hagámosla. Es decir, lo que se hace acá de álgebra es eso. Vamos a hacer. Toma tu suma de fraccionarios. Entonces, porque parece ser que ahí se anulan unos términos sexys. Entonces usted dice 2KA menos K más K prima factor de A. ¿Están de acuerdo? ¿Todo sobre quién? Sobre K más K prima. Pero entonces resulta que aquí nos queda que B debe ser igual a 2KA menos K prima A. Todo sobre K más ¿qué? Más K prima. Y entonces resulta que 2K con menos K, pues muere K, y entonces K queda. Muere Kakaroto. Ahora sí quedó perfecto, muere Kakaroto. Y ahora digo, queda K menos K prima A, todo sobre K más K ¿qué? Prima. ¿Sí o no? Maldita sea. Bueno, factorizado.
factorizado todo por quién, por A, ¿listo? Entonces lo que he encontrado es que los dos coeficientes, y los voy a resaltar, este guache y este guache coeficientes dependen de quién, de A. Hay algo chévere, como A es un parámetro de entrada, insisto, es muy posible que esté caracterizado por las condiciones iniciales del experimento, cualquiera que sea. ¿Estamos de acuerdo? O sea que por ese lado no hay problema. Entonces, bueno, muy bien. Amigos, ahí es donde se pone bueno el juego. ¿Por qué? Porque, bueno, profe, ¿para qué diablos hemos hecho todo este proceso? ¿Sí? Básicamente, para poder dar cuenta del juego, de cuánta es la información incidente, cuánto es la información que se transmite, o sea, que pasa el vídeo, y cuál es la información que se refleja. Entonces resulta que este problema tiene como tres funciones de onda de alguna manera. Ya les digo cuáles y por qué. ¿Qué güey? Está bien. ¿Puedo borrar acá? Pues ya borré. Muy bien. Está bien. Hay una función 1 que es esta. Phi sub 1 va a ser igual a A por E a la i k que x. Esta función de onda, esta función así tal cual, sería la función que da cuenta de la onda incidente. Es decir, de lo que ¿qué? De lo que viene. ¿Están de acuerdo? Esta otra, que lo ha llamado Phi 1 también, porque forma parte de Phi 1. ¿Sí? Phi 1. Voy a poner una cachucha ahí como para que lo tengan en mente, pero sigue siendo Phi 1, o forma parte de Phi 1, que sería B, E a la menos I, K, que X. Y esta sería la onda que, la onda reflejada. ¿Listo? Y tenemos una tercera parte que sería Phi sub 2, que sería C, E a la I, K, que X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? ¿Sí? Acuérdense que estos signos positivos y este signo negativo, cuando uno empieza a insertar valores en esas funciones, uno empieza a viajar hacia la derecha o uno empieza a viajar hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos de acuerdo que en esta función uno inserta valores y empieza a viajar hacia dónde? Hacia la derecha. Uno inserta valores aquí y cosas del destino empieza a viajar hacia dónde? En la izquierda. ¿Estamos de acuerdo o no? Y acá pasa exactamente que lo mismo. Entonces, razón por la cual nadie quiere que haya partículas viajando hacia la izquierda en esta onda que sería la onda transmitida de alguna manera. Y la otra sería ¿Cuál otra? ¿Cuál otra, Valero? No, de a la i k de x ya no, porque pues ya no, ¿cierto? Pero si fuera el caso que existiera esta condición de otra barrera, entonces d a la menos i k de x serían las partículas reflejadas de un segundo evento en otra barrera. Yo no sé si se dan cuenta, pero esto tiene que ver con un problema que está planteado en los ejercicios que hay en el juego, que no tiene un escalón, sino 3 escalones. Un escalón, 2 escalones, 3 escalones. Me toca definir cómo son las funciones de onda para las diferentes condiciones del problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí nos toca tener en cuenta esa información. Hay algo interesante y es bueno. Resulta que los expertos han definido, y eso no solo se utiliza en física cuántica, eso se utiliza en oscilaciones y ondas, espero lo hayan discutido, o en óptica lo hayan discutido, ¿sí? Y es siempre que un
una onda colisiona con una barrera, la onda presenta un fenómeno que es, si la barrera permite, entonces la onda viene viajando, la onda cuando llega a la región de la barrera va a seguirse propagando seguramente la onda, posiblemente cambie ciertas características la onda, ¿sí? Digamos, puede seguir haciendo esto, tal vez de pronto la amplitud sea afectada, pero como aquí cambia cierta condición en la transferencia, entonces resulta que aquí empieza a aparecer una nueva onda que va haciendo esto, se va devolviendo. Entonces la onda neta, o sea, para tener en cuenta todo el comportamiento del sistema en la región 1, hay que tener en cuenta el comportamiento de incidencia y el comportamiento de la estructura cuando se refleja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la función de onda estará impregnada por esas dos informaciones al tiempo. ¿Quiénes van y quiénes se devuelven? ¿Estamos de acuerdo? Esa es una problemática que queda ahí impregnada. Entonces, los tipos deciden desarrollar unos criterios que generan unos análisis adimensionales de porcentaje para decirle a uno qué tanto se reflejó, qué tanto incidió, qué tanto tal. Entonces resulta que se definen dos coeficientes, un coeficiente de reflexión, ¿sí? Y un coeficiente de transferencia. Obviamente los dos coeficientes están asociados ¿a qué? A lo que incide. Es decir, está asociado a la información que tenemos de qué? De entrada, ¿sí? Entonces la información que tenemos de entrada, pues en general es A. ¿Sí? Entonces, este valor de A. Y pues la relación, miren que otra vez los cocientes vuelven a ser vitales. Yo siempre hablo de los cocientes en clases que no son de esta, en donde digo que los cocientes los son todo en física y otra vez vuelvo y digo que sí, porque miren que aquí se tiene en cuenta que por ejemplo la reflejada está asociada al coeficiente B sobre el coeficiente ¿qué? A. ¿Estamos de acuerdo? Pero los coeficientes deben estar elevados al ¿qué? Al cuadrado, ¿sí? O sea la magnitud al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el coeficiente de ¿qué? De reflexión, o sea que da cuenta de... Es un porcentaje, ¿están de acuerdo o no? Es un porcentaje, teniendo en cuenta cuántas partículas llegaron y esas partículas que llegaron, cuántas se devolvieron. ¿Estamos de acuerdo? Y el de transferencia pues debe ser similar, pero entonces en este caso es respecto a lo que entró o respecto a lo que llegó, cuánto que pasó. Entonces en este caso sería con C. ¿Estamos de acuerdo? Porque el factor C da cuenta de cuánta información pasó y el coeficiente A da cuenta de cuánto llegó. ¿Estamos de acuerdo? Hay algo aún más interesante. Yo no sé si se dan cuenta que esto es adimensional. ¿Están de acuerdo? Esto debe ser adimensional. De tal suerte que los expertos dicen que la suma de estos dos coeficientes pues debe dar 1. ¿Cierto? O el 100 ¿qué? El 100%, es decir, en este proceso no pueden haber partículas que se pierdan. O hay partículas que pasaron, o hay partículas que se reflejaron. ¿Aló? ¿Sí me hago entender? Y obviamente la cantidad de partículas que se reflejaron más las partículas que se transfirieron debe ser igual a la cantidad de las que llegaron. ¿Estamos de acuerdo? No puede ser mayor, ni puede ser menor, porque si es mayor, entonces se está generando una creación espontánea de partículas, y si es menor, entonces alguien se está llevando las partículas, se las están absorbiendo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué pasa? Pues precisamente iba a preguntar por respecto a eso, o sea, la óptica también se tiene algo que es, o sea, no solamente es índice de reflexión y transmisión, sino también el índice de absorción, cómo el sistema absorbe la onda dependiendo del material. Sí. Entonces no sé si de pronto aquí también existe ese índice y se le sumaría a esos dos. Es posible, pero no. En este caso no, porque es que en este caso estamos en una región en donde si bien es cierto hay una barrera, ¿cierto? Hay una estructura, una energía potencial, miren que directamente la partícula no está interactuando con la barrera,
siempre presente una cosa, muchachos, porque es complicado. Esta barrera no es esta barrera. Cuando yo les hablo del vidrio, es una analogía. ¿Estamos de acuerdo? Es una analogía, no es eso. Las barreras que se plantean en física cuántica deben ser barreras de potencial eléctrico. Claro, porque si ustedes recuerdan la deducción de la ecuación de Schrödinger, ¿sí o no? Se hace con ¿qué? Con leyes de Maxwell. Se parte estrictamente de estructuras de campo eléctrico. Si hubiéramos partido, hubiéramos querido construirla con campo magnético, entonces nos hubiera tocado usar otras cosas. ¿Me hago entender? Entonces estos potenciales, estas barreras generalmente están asociados a potenciales eléctricos. ¿Está claro? Eléctricos. Joder, eléctricos. ¿Sí? Para que de pronto no piensen 100% en objetos físicos, ¿no? Uno podría pensar, esto es una pared, es un objeto. No, joder, es un campo. Aló, es un campo. La barrera de potencial o el potencial está asociado a un campo. ¿Está claro? Es importante. Hay problemas, los problemas que uno raya en física cuántica, como esos del pozo de potencial o la barrera de potencial, algunos son muy utópicos, como se diría, es decir, están un poco lejos de la realidad experimental. Casi siempre los potenciales no son tan lindos de lograr, no siempre uno logra unos potenciales constantes, ahí no sé qué, de pronto son fluctuantes, los potenciales de pronto no tienen estas simetrías, tienen simetrías de otro tipo. ¿Me hago entender? Lo impresionante de este fenómeno en general no está cuando la energía es mayor que B. ¿Aló? Lo impresionante es cuando la energía de la partícula es menor que B. Porque estamos de acuerdo que nosotros siempre estamos acostumbrados a que, suponiendo que esta es una barrera de potencial en el mundo clásico, tener una partícula, o sea, una esfera del dragón de 4 estrellas, uno la tira contra esa pared, uno lo único que espera es que la esfera, y aguante, no se vaya a atravesar la pared, sino se va a devolver, va a rebotar. ¿Por qué? Porque la energía de la esfera es menor a la energía de la pared. ¿Estamos de acuerdo? Pues uno esperaría que cuánticamente pasara exactamente lo mismo, pero como en este mundo cuántico las cosas no son lo que siempre creemos, pues ahí vienen pues pasan cosas completamente distintas. Y entonces no se les haga extraño, ya voy para allá, papá, no se les haga extraño que acá, cuando estemos resolviendo encontremos partículas ¿dónde? Dentro del potencial o dentro de la barrera de potencial. ¿Me hago entender? Y uno puede decir, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo pueden atravesar la barrera, ese obstáculo electromagnético que se les ha puesto ese campo, si no tienen la energía suficiente? Sin embargo, son capaces de permear estas regiones. Y eso es lo que los expertos denominan el famoso efecto túnel o efecto de tunelamiento. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es hacer cálculos con las funciones de onda para mirar, por ejemplo, cómo viene la onda aquí feliz, luego con las condiciones de frontera y luego mirar cómo se comporta la onda en estas regiones. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí lo ven? Ahí se hace interesante el juego. Pero por lo pronto hoy quería contarles qué pasa con la energía, es que estrictamente mayor que la energía de la barrera. Porque igual existen conceptos como este. Yo no sé si se dan cuenta, pero pues ahí, digamos, planteamos qué son, los dejamos indicados, pero no hemos resuelto como veníamos resolviendo, que entonces la función de onda es tal y que no sé cuánto y que la normalización. ¿Sí lo ven? No son problemas tan sencillos y tan triviales. ¿Sí? Por lo menos ya uno sabe que uno puede dar cuenta del coeficiente B y coeficiente C en términos del coeficiente A. Entonces ahora es posible que usted pudiera intentar a ver si de pronto puede lograr mirar si es viable o no normalizar la función, es decir, hallar las constantes que permiten que la integral desde menos infinito, en este caso desde menos infinito hasta 0, le dé 1, digamos, en esa región. O puede ser que toque combinar absolutamente todo para poder dar cuenta de eso. Entonces toque unas integrales por pedazos, ¿no? Porque como es de menos infinito a infinito, entonces resulta que de menos infinito a 0 la función se comporta de una manera, pero de 0 a infinito se comporta de otra. Entonces van a salir dos integrales ahí que toca, pero que tiene que dar 1. Porque con toda seguridad las partículas, o la partícula se encuentra entre menos infinito e infinito. Profe, ¿dónde está? No sé, no me pregunten, no tengo idea. Pero con toda seguridad, ahí está.
¿Sí me entienden? Bueno, si no se sorprenden ya no sé qué más decirles, ¿cierto? Porque pues eso es completamente sorprendente, que pasen cosas tan raras. En el mundo cuántico pasan cosas muy exóticas y que gracias a Dios, digamos, nosotros hemos podido ser capaces de manipular. Es que lo potente está en que somos capaces de ¿qué? De manipular esa información cuántica. La poca que tenemos la podemos ¿qué? Usar. Y pues como pueden notar la usamos bastante ¿qué? Bien. ¿Sí sabemos o no? O sea, bien. Es una información que da cuenta de muchos procesos. Y tendrán presente también que estas teorías que surgen en el siglo XX, como son la física cuántica, la mecánica cuántica y la relatividad general o la relatividad de Einstein, son las teorías casi más precisas que hemos creado en toda nuestra historia. Es decir, las teorías newtonianas son buenas, el electromagnetismo también es la ley, pero estas teorías tienen una característica, es que casi todo lo que predicen, todos los comportamientos que generan, se han detectado, se han medido, ¿sí? Se han encontrado. Incluso el último de ondas gravitacionales, por ejemplo, en relatividad general se midió, aunque era difícil, ¿sí? Entonces, es una historia interesante, pero cuesta entender. A mí también me cuesta entender. No crean que yo esto 100% lo tengo claro, también tengo dudas por ahí de las partículas. Yo tengo una duda con respecto al coeficiente y ese está asociado de alguna forma con, o sea, no sé si con la magnitud de la onda, de la onda. Tengo entendido yo que el coeficiente A, o esto nos está dando un poco más cuenta de cuántas partículas o de cuántas partículas vienen que incidiendo en el sistema, cuántas partículas van llegando al sistema. Y aquí lo que nos va a dar cuenta es de cuántas partículas se reflejan y cuántas partículas son ¿qué? Transmitidas. Pero obviamente no así, ¿no? Así virgen solo no. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que estar por lo menos elevado ¿a qué? Al cuadrado para que dé cuenta de algo. Acuérdense que así simple no nos dice mucho, pero elevado al cuadrado los coeficientes siempre traen alguna ¿qué? Información de probabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que le dice a uno es, por ejemplo, este coeficiente lo que le da a uno cuenta es de qué tanto es probable que pasen unas partículas o de qué porcentaje de posibilidades estamos hablando de que todas las partículas se reflejen o sean transferidas. ¿Estamos de acuerdo? Y ese es el juego. ¿Aló? ¿Se va a entender? Es complicado. Los invito a que lean, porque no están leyendo. Y no pueden esperar que yo les dé 100% toda la información. ¿Cómo sé que no están leyendo? Porque les pregunté algo sobre esto y ahí está escrito, porque yo aquí no yo nunca me invento nada nuevo. Yo aquí solo estoy ¿qué? Repitiendo historias. Entonces ustedes tienen que ir, revisar, leer, para poder discutir un poco y que se genere una mejor actividad de conocimiento académica, lo que sea, de aprendizaje. ¿Si estamos o no? Si no, van a fracasar en el intento. Puma, qué pena. Profe, o sea, que no puede decir que, pues, si son unos paquetes, o sea, o varias pepitas ahí pegando el potencial, pues yo entiendo así que sería como bits, o sea, grupos de. Puede que alguna de las pepitas tenga más potencial, o sea, tenga más energía que el potencial que está ahí y por eso para. Eso es lo que yo estoy diciendo, pero no creo que sea una condición 100% necesaria porque eso es una condición clásica. ¿Cómo sería un promedio estadístico de todas esas pepitas que pueden formar un promedio estadístico de energía? Pues uno desde la mecánica clásica diría que pegarían y se vuelven, pero si pasa alguna vez porque hay alguna que está... Exacto, ese es el punto de vista clásico, pero no necesariamente. Podría ser que una partícula tuviera, en el caso por ejemplo acá, tenga menos energía que la barrera y la atraviese. Y puede aquí pasar que haya que las partículas tengan más energía que el potencial y el potencial la refleje. Y no es un evento clásico, aunque no trata de darle explicación desde el punto de vista clásico, pero no creo que sea prudente hacerlo. Que es lo que yo les insinué en algún momento, pero creo que no está bien. ¿Entiendes? Pasa. Porque pasa. Por alguna razón pasa. ¿Saben? Pero en el núcleo del átomo eso ocurre muy seguidamente. Es más, pues vamos a mirar, creo que yo sé hacer el cálculo, espero recordarlo, que es el cálculo de qué magnitudes físicas o qué situaciones físicas hacen que uno pueda generar un efecto de tunelamiento o no. Porque las partículas del átomo lo hacen seguido, o sea, lo hacen cada rato. Pasan miles y miles de tunelamientos, de un electrón atraviesa el núcleo atómico completamente y se va relajado, dice no me pasó nada y el núcleo tampoco le pasó nada, ¿sí?
Y eso es interesante, pero eso depende de la qué, de la energía de las partículas. Porque, por ejemplo, porque uno no ve tunelamiento en el mundo clásico, igual uno sabe que por principios de correspondencia, entonces hay unos puntos críticos en donde la clásica termina, o sea, lo cuántico termina convergiendo a lo clásico y viceversa. Entonces, pero uno esperaría que, pues, porque no es factible que uno atraviese la pared. Pues, es decir, es posible, porque esto nunca diría que no es posible, siempre nos daría un valor de qué, de probabilidad, pero la probabilidad del fenómeno es que muy pequeña, la probabilidad de ese fenómeno tiende a cero, es como 1 sobre 10 a la 400, o sea, es que casi cero, pero no es cero, así que pueden salir allí a la avenida y pararse a esperar, uno nunca se imagina, es un efecto probable. ¿Me entienden cómo es o no? Sí, que lo atraviesa un carro neumático. Sí. No. Digamos, cuando los se plantea el experimento, ¿no? Que tiene un modelo de Thomson, no se puede tomar, digamos, esa nube positiva, ¿no? Que está en ese modelo de las partículas como una barrera potencial, y las partículas alfa no se pueden devolver por eso, y no necesariamente porque esté en un núcleo. Sí, es que obviamente, por ejemplo, los electrones experimentan una barrera de potencial intensa porque pues, se van a meter al núcleo, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo lo explico? Es decir, ese efecto se podría ver, pero no sé hasta qué punto en el experimento se podrá ver más macro, porque eso es más macro que el átomo. ¿Están de acuerdo? Porque son moléculas. Pues yo hasta donde tengo entendido el efecto es muy notorio, pero siempre en dimensiones muy cuánticas, o sea, a niveles muy subatómicos. No sabría decirte si a nivel más grande se puede notar. Obviamente la probabilidad de que ese evento ocurra ahí es más elevada que aquí contra la pared. Entonces pues, podría pasar, seguramente podría pasar, pero no podría darte certeza siempre que va a pasar, por ejemplo, porque es probable, digamos, ese efecto de tunelamiento. Podría pasar. Aunque ahí lo que pasa es que el tunelamiento, por ejemplo, en el núcleo sí pues es una estructura, ahí sí se piensa como estructura, pero tiene carga, ¿no? Tiene carga, o sea, que los campos eléctricos ahí son relevantes. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Pregunten. Me encanta cuando preguntan a ver si puedo, porque a veces no puedo. Menos 05 por esa pregunta tan inquietante. Amigos, teníamos de Marie Curie, ¿cierto? ¿Cómo les fue con Marie Curie? ¿Cómo la vieron? Muy interesante, ¿no? Me parece interesante la parte. Yo no terminé de leer todo, les diré mentiras, pero me acuerdo un pedacito donde. No, yo lo estaba leyendo, lo empecé a leer al tiempo, pero pues yo ando en otros rollos, amigos. Ustedes aprovechen que es tarea, entonces toca y de alguna manera lo hacen y es chévere. Yo ya estoy en otro rollo. Entonces resulta que me gustó mucho un pedazo en donde, bueno, primero vi que fue muy educada, pues muy formalmente de alguna manera, porque los papás tenían escuela, tenían colegio y todo, entonces pues ahí de alguna manera había una educación más o menos formal y que eran personas muy dadas a ayudar a los demás, pues tenían su colegio y ayudaban a otras personas. Ellas se formaron como educadoras un poco, como enseñarle a la gente. Sin embargo, Polonia en ese momento estaba sufriendo una crisis de invasión extranjera. ¿Ah? Sí, bueno, sí, casi toda la vida le han tirado a Polonia, que está como mal ubicado. Entonces resulta que está como mal parado ahí en medio de un poco de gente muy seria. Entonces resulta que los polacos estaban en esa guerra y me gustó mucho algo que es muy revolucionario, que me parece interesante, y si hablamos de revolución y esas vainas, que fue el proceso en donde planteaban una universidad. Bueno, esa universidad me pareció muy interesante, es una universidad como flotante, como bueno, como nos están persiguiendo, pero nos vemos en la casa de Carlos, que hoy vamos a hablar de física cuántica, porque, bueno, ustedes realmente en el momento no, pero un tema cualquiera, las leyes de Maxwell, porque está muy nuevo el tema y vamos a mirar qué pasa. Y entonces hablaban y discutían y luego a la otra semana decían, bueno, vámonos para la casa del Puma, porque resulta que está pasando tal cosa, y ¿me entienden cómo es? Y entonces eso es un acto de rebeldía magnánimo, de lo más glorioso que he leído en mi vida, y nadie tiró nada. Es un acto demasiado revolucionario. Aló, es impresionante, de un nivel groserísimo,
de altísimo turmeque. ¿Me entienden o no? Es impresionante. Yo quedé impactado, yo dije, qué interesante esta forma de actuar, sabiendo que uno con los rusos o los alemanes está embalado, cualquier cosa que uno haga en contra, ya de una vez, y los tipos actúan de esa manera, un acto muy inteligente, y de hecho ella dice que en medio de esa academia algo aprendió y le dio ese impulso para ir a estudiar en otras tierras, porque ya les tocó. Se dan cuenta es que ya tocó porque no había otra opción. Esa parte fue la más bonita de lo que leí, pero como, ¿en serio? ¿Por qué no hacemos una universidad flotante? Sí, me encantó esa idea, me pareció un criterio hermoso. No. Por lo que nos expliques. Señorita, yo creo que va a parar de grabar porque hoy sí está muy impresionante, con un humor muy fino hoy. Oiga, ¿qué más hay? Yo les cuento lo que leí, me encantó, sí, obviamente enamorado. Hay una película, yo le conté a mi amiga acá, una película blanco y negro, tienen que ir a verla. Después de leer ese libro, lo único que tienen que hacer es ir a ver la película blanco y negro de Marie Curie de los años 40. Está en YouTube, pero creo que está en portugués. En portugués ciñao, pero mírenla. Hermano, yo porque yo soy muy sentimentalista y muy emocional, yo lloré de la emoción, Claro, es un momento experimental único y descubren, si la viste ya, no sé, cuando descubren el rayo y los man, y es que Pierre Curie no era un científico, Pierre Curie lo que era un man que sabía volar pala, que daba miedo, porque si alguien volvió pala fue ese man, porque el man, ¿qué tenía que hacer? ¡Fan! ¡Chan! Tierras raras, listo, vamos a mirar que hay material raro, miremoslo. Escaneemos, hermano, escanearon como, no sé, podría exagerar yo, como 400 toneladas de material, para en 400 toneladas de material encontrar, por exagerado, creo que es mucho, como un gramo. No, ni siquiera un microgramo. Joder, entonces si Pierre Curie no es un genio para bolear pala, entonces ¿quién lo es? ¿Entienden o no? Eso es impresionante. Es una labor científica seria, cuando la gente está dispuesta a hacer casi lo que sea, güey. Sí, igual ellos son inocentes y no saben el peligro que están corriendo. También es muy interesante, por ejemplo, la muerte de Pierre, que es un momento muy trágico, muy triste en la historia, digamos, de la ciencia. Yo lo diría así, aunque de Pierre no se habla mucho, pues porque de alguna manera es muy interesante ver cómo la mujer y todo el asunto de la mujer, pero cómo en ese momento el proceso de Marie Curie opaca el poder de Pierre Curie. Porque Pierre Curie es muy glorioso, es un man muy teso. Pero entonces, bueno, ese proceso opaca un poco el proceso de Pierre. Y Pierre es un áspero porque Pierre dijo, bueno, veis, vamos por el premio Nobel, listo. Pues solo se lo vamos a hacer. Y que mi mujer que... no, así a lo mierda. ¿Y mi mujer qué, mijo? ¿Cómo así? ¿Sí me entienden o no? Parado, gente seria, es distinto. No es como esa actitud como el científico benevolente, lindo. No, es gente de la vida real que le tocó comer cosas que... sospechosas y allá llegaron de alguna manera. Mencionábamos también que ellos no quisieran hacer ninguna patente por eso mismo, ¿no? Porque no les interesaba la plata, sino Descubrir. Repasar los experimentos de la mañana. De eso, ¿no? Y también el evento, fue invento. Hay algo chévere y es que incluso encontraron el apoyo de gente muy seria, ¿no? Creo que Pierre era discípulo de Henry Becquerel. Entonces, claro, Becquerel alguna vez fue y les dijo, oiga, eso está muy impresionante, háganlo, que eso está bien, sigan ahí. Apoyo moral, por lo menos, de gente que ya tenía estatus ahí. ¿Me entienden cómo es? No, eso es impresionante. Esa es de las biografías más interesantes, pero miren que yo lo he resaltado porque por alguna razón, y sí es importante resaltar que era una mujer. ¿Están de acuerdo? Pero lo impresionante no está 100% ahí, sino en el proceso. Ustedes se ponen a revisar el proceso, los dos trabajan de una manera absurda, es un equipazo. Lo cierto es que esto suena muy cliché, no cliché no, porque eso no clase física nadie lo diría, pero así se busca pareja en la vida, güey. Una vieja que esté con uno y que vamos a hacer lo que vamos a hacer. Este es un ejemplo clarísimo, gente muy decente, una pareja que aguantó mucho. Porque no es fácil así. Sí, las condiciones en las que estaba No, pero ya hablando de otras cosas, digamos, el libro fue muy utópico. Me refiero a que solo habló sobre las cosas positivas de la vida de ella. Y habló por ahí hasta menos, un párrafo sobre cosas negativas de ella.
O sea, ¿a qué me refiero? Que hubo muchas cosas que del conocimiento que sacó Marie Curie no nos llevaron en pro del conocimiento humano, sino en contra del conocimiento humano. Ejemplo, las ideas de Marie Curie llevaron a la bomba atómica, y eso fue catastrófico para la humanidad. Otras cosas, digamos, con la vida sentimental, No fue por él. pero... No fue por él. Espera. No fue por él. Y también, digamos, en su vida sentimental también lo formularon desde el punto de vista muy utópico, y ella fue una persona de poliamor, o sea, él estuvo con otras personas mientras estaba con Pierre Curie. Eso nunca lo dije en el libro. Sí. Usted sí se presenta una cosa, ¿no? En el caso del libro, en el caso de este libro es una colección de biografías muy bonita. Es más pesada para gente joven, para niños y adolescentes en particular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obviamente también yo también creo que hay cosas que no hay que contar. Es decir, hay cosas que hay que contar y hay cosas que pues sí es chévere saber, pero pues de ahí no pasa. Se va a entender. Porque si nos pusiéramos en esa dinámica, ¿cuántos científicos han hecho tanta pendejada? ¿Sí o no? Pensemos, si nada más con su Albert Einstein basta para decirles que es una pendejada ambulante lo que hace el hombre. Pero como uno entonces en qué está interesado, o sea, también depende como en qué proceso uno está interesado, en el proceso científico, personal. Claro, en la vida personal, todos los científicos en general han tenido, tienen y tendrán algo recontra hiper mega que basura, porque pues todos somos humanos y tenemos unas cosas terribles. ¿Está de acuerdo o no? Entonces, pues puede ser interesante contarlo, pero puede ser que en el objeto del libro no sea necesario, no sea relevante, pero de que hay cosas, No sé, pues a mí me graves. parece importante porque, digamos, las cosas negativas dan, digamos, ciertos puntos de vista de cómo plantear la física, ¿no? Sí. O sea, no solo lo positivo y ya, también lo negativo también plantea cosas al futuro que pueden servir. Claro. Estoy de acuerdo. Esas cuestiones ético-morales que a veces parece que nunca se discutieran, ¿no? O sea, es una teoría y todo el mundo es feliz cuando uno hace un descubrimiento como, no sé, el decaimiento de los núcleos y toda la vaina, y luego dicen, eso bota mucha energía, eso es igual a mc al cuadrado, eso es una maravilla. Pero entonces resulta que el problema del científico está en que él no tiene el poder sobre lo que descubre, él no tiene el control sobre lo que descubre, el control lo tienen que otros, y eso es un problema serio, muy serio. Sí, es interesante. Yo creería que el hecho más resaltable es que ella lo hizo todo fue como por ese amor al saber, ¿no? Porque ella vio que allá en Colombia no había como todo quedaba tan inconcluso, como de falta de información, pues la que la obligó a recurrir a la financiación. Sí. Y aparte de eso, ella siempre buscaba como que lo que se tenía, la información que se tenía en el momento estaba como muy inconclusa, carente y como ese hilo conductor, o sea, Sí. entonces ella trataba de aislar todo. Conexa. O sea, lo que más resalto es el amor al conocimiento, la mujer tenía ese amor al conocimiento, fue lo que enamoró a Piero, que en cierto punto vio que ella estaba en los cristianos y eso fue lo que era la construcción. Claro. Sí, es interesante. Igual recuerden que en la ciencia siempre se suelen hacer heroínas y héroes, pues para que la cosa sea también llamativa. Como en casi todo ámbito, si ustedes revisan en todos los ámbitos siempre se hace eso, pues de alguna manera para construir, para llamar a adeptos, no sé, para lo que sea. ¿No de acuerdo? Bueno, chévere, esas lecturas son chéveres porque esto no es solo que rayar ahí ecuaciones diferenciales hasta vomitar, sino pensar un poco el proceso de la ciencia y de la física, y particularmente de la física moderna y cuántica, que es lo que nos tiene acá. ¿Listo? Amigos, sigan siendo felices. Amén. Esta gente, no sé.